que no se encuentra agregado el Teams. No sé si estaría inscrito en el curso. No lo sé. Sería el único. ¿Cómo se Entonces, apellida? Camasca, Cabrera, Un Joshua ratito, Edgar. un ratito, un ratito, un ratito, un ratito, un ratito. Sí, ingeniero, no se preocupe. No está que el tipo dice. ¿Cómo? A ver, dígame. ¿Camasca con C o con K? Con C, Camasca, Cabrera, Edgar. Edgar Camasca Cabrera, perfecto. Sí. Está. Ah, ya está, ya existe, dice. Ya, muchas gracias, ingeniero. Ahora le comunico a mi compañero. Camasca Cabrera de Gabriel, acá está. Ah, usted no ha considerado, hay dos personas que se apellidan de la Cruz López de Cecilia y de la Cruz Pujay Tesia Yanina. Las dos del 2019. Mi compañero de la Cruz sí está agregado al Teams. Y la Cruz López. De la Cruz López, no está considerada en el Excel. No se inscribió. Pero a mí me han pasado como escrita. Ah, ya, en todo caso sí, es que como es de otra sección, parece que se está incorporando en nuestra sección. A ver, veremos, pues. La señorita Yanina de la Cruz Pujay. Sí, ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes. A ver, ¿y la señorita de la Cruz López ha aparecido? Bien, buenas tardes con todos, damas y caballeros. Vamos a iniciar este proceso y bueno, en primer lugar, presentándome, yo soy el ingeniero Vera Chamochungue Fernando. Mi especialidad, o sea, mi título genérico es ingeniero pesquero, oceanógrafo y hidrobiólogo, pero yo no pesco nada, yo soy oceanógrafo. Entonces me dedico al estudio del mar y tengo maestría en gestión ambiental. O sea, me dedico profesionalmente a la gestión ambiental. Básicamente en acción de consultoría, aplicando los instrumentos de gestión ambiental, entendiéndose estos como los estudios que se realizan para la evaluación de impactos ambientales en cualquiera de sus niveles, tal como lo especifica el Decreto Supremo 019/2009, MINAM, y sus modificatorias posteriores, así como las adaptaciones sectoriales, ¿no? Bueno, en primer lugar, vamos a tipificar lo que ustedes ya genéricamente conocen, que es la forma de calificación. En líneas generales, el primer examen parcial o el
el examen final 30% y el 40% el concepto de práctica. La práctica, como su nombre lo indica, pueden ser prácticas dirigidas, prácticas calificadas, trabajos académicos grupales o individuales, y después tenemos las intervenciones orales, puesto que los ingenieros tenemos que hablar bien y escribir mejor, porque en función de eso se nos cataloga. Pero se nos cataloga en el sentido profesional. Entonces, la experiencia me indica, y porque hay que considerar que yo tengo 41 años ya en esta labor de docente, tiene, digamos, como relevancia el hecho que nuestros egresados están muy bien catalogados en el medio. Entonces, lo importante de esto es que de la competencia sale la calidad. Ustedes cuando terminen su fase escolástica, van a salir a competir con las promociones anteriores, pero además que podría ser en términos académicos o en términos de ecología, la competencia intraespecífica. Pero también existe la competencia interespecífica, es decir, que la existencia o la preeminencia de otras universidades a lo largo y ancho del país que forman también ingenieros ambientales. Entonces, nosotros tenemos que exhibir una ventaja comparativa en el sentido de ser mejores en cuanto a expresiones y ser mejores en cuanto a enfoque. Por otro lado, existen dos aspectos que es el criterio. El criterio se forma, es algo que no se puede enseñar. Entonces, el criterio que vendría a ser la forma como enfocamos las cosas y cómo le damos solución. Y por último, la aplicación del sentido común, que es el menos común de los sentidos, que lo podemos apreciar diariamente. Entonces, mi planteamiento es que a ustedes se les debe premunir de la información suficiente para que puedan exhibir esta ventaja comparativa. Otro aspecto relevante es que nosotros somos una universidad de prestigio. ¿Y por qué somos una universidad de prestigio? Porque, por ejemplo, nosotros hemos liderado, y específicamente nuestra facultad lideró la marcha de Perú a la Antártida, en la persona del doctor Luis Alberto Vilches Lara, desgraciadamente fallecido, y no han tenido ustedes la oportunidad de conocerlo, un hombre fuera de sí, que fue el que se impuso sobre los hombros la tarea de llevar al Perú a la Antártida y lograr ser país consultivo del Tratado Internacional del Antártico, condición que ostentamos, y con un grupo de jóvenes de ese momento, donde estaba el doctor Miguel Álvaro Velázquez, el doctor Jorge Lescano Sandoval, el ingeniero Dante Sánchez Carrera, el ingeniero Walter Zúñiga, entre otros, donde me incluyo, porque yo soy hijo de Villarreal, pero no soy hijo de esta facultad. Yo soy de la Facultad de Oceanografía, Pesquería, Acuicultura y Ciencias Alimentarias, ahora, antes era Oceanografía y Pesquería, simplemente, y me cupo el honor de representar a la universidad yendo a la Antártida 2 veces. Entonces, nosotros tenemos algo de que enorgullecernos, y no se trata de engrosar mi ego trip, ni mi palmarés, porque no se trata de eso, no se trata del autobombo, sino de hacer conocer que hemos realizado labor más que positiva en lo que debe ser el papel de la universidad, no colaborar con el impulso del país. Ahora, desgraciadamente, estamos viviendo pues una situación de carencia de valores, una situación de incertidumbre, además de crisis económica, que espero vean solucionada o paliada para cuando ustedes se incorporen a la población económicamente activa,
dentro del desarrollo de la propia carrera, ¿no? No quiero decir que no estén trabajando, sino que trabajen en para lo que se están preparando. Y entonces, para poder ubicarse o sea, obtener el nicho ecológico que les corresponde dentro del desarrollo de la carrera, es necesario, insisto, en ofrecer ventajas competitivas. Por otro lado, otro aspecto que debe ser relevado es el de establecer el análisis crítico. Es decir, no podemos dejarnos llevar por digamos, las tendencias, las modas o la información que llega a nosotros y tomarla a rajatabla o al pie de la letra sin formar una debida opinión. Entonces hay que ser crítico hasta lograr un convencimiento sobre la información que nos llega. En este momento, los organismos multilaterales como la ONU, la OEA, la CEPAL, entre otras instituciones, están altamente ideologizadas por los denominados progres, ¿no? Los progresistas, con el lenguaje inclusivo, con la defensa restricta del medio ambiente, como si el ambiente estuviera partido por la mitad. Fíjense que hasta un reoma logrado como el precario inquilino de Palacio, pretendiendo hacer una broma, tuvo una relativa razón, salvo que con gruesas fallas, porque habló del medio ambiente, pero cuando se refirió a ello dijo, pero la quiero completa, o sea, no tiene concepto de lo que es número ni género, lo cual evidencia pues su ignorancia absoluta. Pero igual yo comparto el aspecto ese de la denominación de medio ambiente. Medio ambiente proviene de la traducción literal de environment, de la traducción literal de inglés. O sea, eso funciona en el idioma anglosajón. Pero en castellano, que es una lengua muy rica, medio ambiente, entorno, son prácticamente sinónimos. Pero hablan, pues, sobre todo los progres que tienden a justificar toda su narrativa y su verborrea. Dicen, no, pero se refiere al aspecto físico y a matices que en realidad no vienen al tanto. Entonces, yo soy convencido que hay que hablar del medio o el ambiente. Por ejemplo, similarmente, cuando se usa el inglés, por ejemplo, se refieren al period of time. Entonces, la traducción literal sería periodo de tiempo. Insisto, eso funciona en el idioma anglosajón, pero en castellano es redundancia porque periodo y tiempo son lo mismo. Periodo de tiempo no se puede decir porque es tiempo. Entonces, yo sé que cambiar las costumbres adquiridas a lo largo de algunos años son difíciles, pero justamente de ahí establecemos la diferencia, ¿no? A mí me cupo el honor de formar parte del grupo técnico que gestó y posteriormente plasmó el Ministerio del Ambiente. Claro que hasta ahora está distorsionado. También formamos el organismo de evaluación y fiscalización ambiental. Yo nunca he trabajado para esas instituciones, pero fui uno de los causantes y fui irreductible en eso, en el sentido que el ministerio no debía llamarse Ministerio del Medio Ambiente, sino simplemente Ministerio del Ambiente, tal como se sostiene ahora, ¿no? Pero, insisto, esto ha sido penetrado ilógicamente. Entonces, cuando la ciencia y la tecnología se ven afectados o influidos o influenciados por la ideología, se trastoca todo y se desnaturaliza el aspecto científico y el conocimiento, porque obedece a estos factores. ¿Y esto dónde se enmarca? Se enmarca dentro del nuevo orden mundial que está, digamos, liderado por Soros, por Bill Gates, por Rothschild y una serie más de magnates que tienen una nueva idea de lo que debe ser la evolución de la humanidad, pero sin barreras morales. Y un esfuerzo en ese sentido es el Foro de Sao Paulo y el Acuerdo de Puebla,
que pretenden pues establecer en nuestros países una suerte de cambio radical. No les ha funcionado el tema mucho porque esta campaña agresivísima de cambio climático, calentamiento global, y responsabilizando a nuestra especie de estar destruyendo el planeta, y hay activistas que encadenan, se incineran y montan unos espectáculos altisonantes, en realidad obedecen a otros factores. Entonces, si ustedes son convencidos posteriormente de eso, estará bien, pero tienen que sustentarlo. No es porque yo creo, aquí no discutimos de lo que creemos, aquí no hablamos de la religión, porque la religión, la fe, es algo ciego. Aquí hablamos de lo que sabemos y lo que conceptuamos. Entonces, como parte de este análisis, el correlato es que ustedes tengan una visión crítica de la información que reciben y contrasten simplemente, porque las motivaciones o pueden ser políticas o pueden ser económicas, para mí es lo segundo, porque imagínense, no dice la historia. A ver, los grandes oligopolios que se han formado alrededor de la industria petrolera, o sea, la explotación y consumo de los combustibles fósiles, ha generado ingentes fortunas. Pero desde las primeras décadas del siglo pasado se conocía el motor de combustión de hidrógeno. Bueno, se patentaron y esas patentes fueron compradas por los oligopolios de las empresas petroleras para mantenerlo oculto, ¿no? Y que no pueda competir con el imperio económico formado a su alrededor. De igual manera, ahora, y no digo que esté mal, no estamos haciendo un juicio de valor. Estamos en este momento con el boom de las energías renovables, la energía limpia. ¿Está bien? No hay problema. Pero tenemos que informarnos realmente de lo que pasa. Yo me he dedicado a investigar. He investigado a lo largo de 9 años y sigo investigando sobre los aspectos inherentes al cambio climático. Entonces nosotros tenemos que ser conscientes de la época en que estamos viviendo. Hay digamos, hay un incremento en la población de nuestra especie y ya nos pusieron fin. O sea, si nosotros dicen, en el 2050 vamos a llegar al punto del no retorno. Yo creo que como toda campaña de sensibilización, puede haber calado a algunas personas, pero son personas que no piensan, no evalúan, o sea, lo toman como si fuera una verdad de perogrullo, y dicen, el cambio climático, el hombre está destruyendo el planeta, esto nunca ha sido así, yo no me acuerdo que fuera así. Si nosotros comparamos, y eso lo vamos a ver en el desarrollo, por lo menos en la primera parte del curso, en este momento nos encontramos en un periodo interglacial. La última glaciación acabó hace 12.000 años. Entonces, si estamos en un proceso interglacial, lo lógico es que suba la temperatura y que haya una regresión glacial. Entonces, no necesariamente tiene que graficarse lo que apocalípticamente nos están pintando, ¿no? Entonces, si nosotros analizamos la historia de nuestro planeta, veremos que esto es un ciclo repetitivo, es un equilibrio dinámico. Corsi y recorsi, una etapa esto, la siguiente etapa lo otro, y se repiten a lo largo de la historia natural. Lo veremos también de alguna manera. Y por último, por ejemplo, hace poco tiempo, y todavía no han cejado en sus esfuerzos, la CEPAL, un organismo altamente politizado e ideologizado, nos hizo impulsar a que firmáramos el Tratado de Escazú. Aparentemente, con la firma de ese convenio era empoderar a las ONGs para que opinaran sobre la realización o no de los proyectos de desarrollo en nuestra selva. Ese sería, digamos, el punto medular
del Tratado de Escazú, pero sin embargo tiene implicancias mucho más graves, sobre todo para países como nuestro, que ostenta, a pesar de estar depredado, el mar más rico del mundo. De ahí la importancia de que nosotros fuéramos a la Antártida, porque en la Antártida se produce, en la convergencia antártica, lo vamos a ver en su capítulo, se produce uno de los, o se genera uno de los fenómenos que condiciona la riqueza de nuestro mar, que es la corriente peruana, no la corriente de Humboldt. La corriente de Humboldt no existe, la corriente de Humboldt no va a existir y nunca existió, porque el propio Humboldt abdicó a ese supuesto homenaje porque lo sentía en la grandeza de su inteligencia y su modestia, digamos, sintió que podía ser usado como una burla, porque literalmente dijo que 400 años antes que él, los pescadores de Paita y del sur conocían la corriente fría y si existiera algún mérito, su único, que es que él ha sido como primero en medir su temperatura. Y por otro lado, en el año 1935, en el Congreso Iberoamericano de Oceanografía, en base a la petición del representante peruano, se adoptó como nombre oficial del fenómeno que bordea nuestras costas, el fenómeno se denominó corriente peruana o Peruvian Current en inglés, ¿no? Entonces, nosotros que somos peruanos, tenemos pues que defender, no solamente por aspectos chauvinísticos, sino por cuestiones de identidad. Tenemos que defender estas posiciones, porque eso es lo real. Entonces, por aspectos geopolíticos, Revigracia, Chile, no va a aceptar pues que el fenómeno se llame corriente peruana, y de hecho no lo acepta. Entonces, cuando yo veo corriente de Humboldt, es un fenómeno que no existe y no hay ningún asidero real porque, insisto, el nombre oficial del fenómeno es corriente peruana. Entonces, nosotros vamos a descartar el uso de la corriente de Humboldt, ¿de acuerdo? Y con esto no le estamos restando mérito a Alexander von Humboldt, que fue uno de los grandes sabios que contribuyó al desarrollo de la ciencia. Entonces, y los alemanes en el Perú han jugado un rol importante. El fundador de la Facultad de Oceanografía y Pesquería de la Universidad Nacional del Centro, filial Huacho, fue el doctor Erwin Schweiger, primer decano y fundador de la Facultad de Oceanografía y Pesquería, en lo que después desembocó denominándose Universidad Nacional Federico Villarreal. Entonces, ya tenemos dos aspectos los cuales tenemos que discutir necesariamente, y es el uso de esto del medio ambiente, que lo vemos constantemente, y la corriente de Humboldt. Son dos aspectos que combato de alguna manera. Ojo, ojo, la RAE, la Real Academia Española, ha aceptado el término de medio ambiente, pero abdicando pues a los principios de nuestro idioma, y es más, ha aceptado el término de que el castellano se denomine español, y español pueden ser cualquiera de los 140 dialectos que se hablan en España, desde el catalán, todos el castellano y una gama de dialectos que hablan en las diferentes regiones de España, todos son españoles. Nosotros, nuestro idioma se llama castellano. Entonces, en eso hay que ser, digamos, firmes para poder tener. Ahora, eso tiene una explicación. Después de la etapa franquista, o sea que fue un atropello realizado por la ultraderecha en España, digamos, los partidos de izquierda se empoderaron y han copado, al igual que en nuestro país, todos los aspectos educacionales. Entonces, están socavando las bases de los principios generales de la educación
y están degradando pues los principios fundamentales de la formación formal de ideas. ¿Por qué? Por ideologías. Ideologías que les convienen a ellos desde su perspectiva política y económica, ¿no? Entonces, si bien es cierto, no es la esencia de nuestro curso, digamos, atacar eso, es importante que establezcamos diferencias y entonces de ahí viene la necesidad de buscar en ustedes que desarrollen su análisis crítico y no se dejen llevar por las narices por individuos ideologizados e interesados en que tengan una imagen distorsionada de la realidad de la naturaleza. ¿Ok? Entonces, volviendo al sistema de calificación y en función a que yo no puedo detenerme a retomar o a brindarles información que se supone ustedes ya acarrean consigo, o sea que han tenido oportunidad de alcanzar en el desarrollo de su proceso escolástico. No me refiero al colegio, sino su paso por las aulas universitarias, tomando en cuenta que ya están ustedes en octavo ciclo. Entonces, para eso yo he generado lo que se denomina el cuaderno virtual. El cuaderno virtual es otra nota que se considera dentro de las prácticas. Entonces, dentro de las prácticas tenemos los foros, las prácticas dirigidas, las prácticas calificadas, los trabajos académicos individuales y grupales, y el cuaderno virtual. Y obviamente las intervenciones orales, que va a ser registrada por la señorita delegada en el momento que ustedes intervengan y será un récord que pasa a su calificación general. A ver, ¿en qué consiste el cuaderno virtual? El cuaderno virtual tiene una presentación formal, una carátula, posteriormente un índice, en los que se deben establecer 4 columnas. La primera columna de la izquierda, donde se consigna el número de orden, es decir, la secuencia en que se va generando el requerimiento de información. Número 1, la siguiente columna, bastante más ancha, el tema solicitado, el tema que se desea investigar. La tercera columna, consignar la fecha en que se requirió esa información. Y en la cuarta columna, que es absolutamente individual para cada uno de los alumnos, el número de página en que se encuentra, ¿no? Ese es el índice. Y posteriormente, el desarrollo, pues, de las investigaciones. A ver, cuando se solicite información, no debe ser consignada una sola fuente. Hay que buscar fuentes alternativas. 2 o 3 fuentes para definir un mismo concepto en el sentido de la búsqueda o investigación bibliográfica. Por supuesto, después de cada análisis o recopilación de información, indicar la fuente, ¿no? De ahí que hay algunas personas que escribirán telegráficamente, otras que se prodigarán porque les interesa conseguir la información, que es inherente al desarrollo del curso, y por supuesto, pues eso tiene sus ventajas. De ahí a que la numeración o la ubicación en las páginas de desarrollo del cuaderno virtual sea individual y no sea aleatorio. El cuaderno patrón en cuanto al número de orden, en cuanto a la denominación del tema a desarrollar y en cuanto a la fecha en que se indica, es el cuaderno de la señorita delegada. Es el cuaderno patrón. ¿Ya? ¿Alguna duda sobre esto? He sido absolutamente elocuente. Adelante, señorita Juárez. Sí, ingeniero, buenas tardes. Tenía una consulta Dígame. respecto al formato del cuaderno. ¿Tiene que ser estrictamente en formato APA o podríamos ya nosotros un libre criterio para nuestro cuaderno?
aparte Bueno, del índice. el cuaderno, formato APA del cuaderno, si quieren lo pueden usar. Yo les voy a pasarle a la séptima versión de la APA para que lo tengan, porque ustedes ya están muy cerca de la elaboración de los documentos que estrictamente deben ser aplicadas las normas APA. Entonces, la séptima versión, que es la que está en boga en este momento, yo se las voy a pasar dentro de los materiales de clase para que lo tengan presente. Si desean, pueden aplicarlo en el cuaderno, aunque no es una cuestión, porque no es un documento secuencial en sí, ¿no? Pero sí, las normas APA para la presentación de los trabajos académicos, ya sean individuales o grupales, sí hay que considerarlo, ¿ya? Para los informes. Ahí sí es muy estricto. Y por otro lado, en consonancia con lo que he planteado, en que los ingenieros tenemos que hablar bien y escribir mejor, yo califico ortografía. ¿Ok? Entonces, fíjense, tienen que ir tomando nota de cuáles son las restricciones y los cambios que tenemos que enfrentar, sino cuál es la diferencia comparativa que establece este curso. Además, y como colofón de esta última parte, además de tener el mar más rico del mundo y aún depredado, con la mayor biodiversidad y biomasa, y con un litoral de más de 3.000 kilómetros, las posibilidades, a desmedro de lo que digan algunas personas que dicen, no, este curso no tiene nada que ver con la especialidad, así que no es tan importante. Bueno, eso depende del enfoque. Yo no considero tampoco ser el centro del universo, ni la mamá de Tarzán. Simplemente establezco la posibilidad que, dada esa realidad, que tenemos el mar más rico del mundo, que tenemos 3.000 kilómetros de litoral, las posibilidades de que nos encontremos o que tengamos relación con proyectos que tengan que ver con el mar o su preservación o el desarrollo de otro tipo de proyectos, siempre en relación con el mar, es más que elevada. Por lo tanto, este curso no pretende pues que ustedes sean custó ni que comiencen a realizar trabajos de oceanografía. Para eso hay especialistas. La idea es que ustedes normalmente si entran en trabajos y considerando la variable ambiental, veremos que es transsectorial y transversal y interinstitucional. Entonces, todas las disciplinas, todas, creadas y por crearse, tienen necesariamente relación con los aspectos ambientales. Entonces, el hecho de que ustedes sean estudiantes de ingeniería ambiental, lo cual a mí me satisface porque es una rama hermosísima de la ciencia, pero también es difícil por la cantidad de información que debe ser incorporada para poder lograr tener una visión bastante holística y precisa de los aspectos ambientales. Entonces, normalmente un ingeniero ambiental vendría a ser un coordinador de las diferentes especialidades concurrentes, por ejemplo, para el desarrollo de estudios, sean estos de naturaleza de investigación científica o de evaluación de impactos, o la prevención de ellos, por ejemplo, los EVAPs, los estudios de impacto ambiental detallados, y en general manejo de estrategias ambientales, por eso es compleja la acepción y eso necesariamente se va afinando con el devenir del tiempo y con la práctica, ¿no? ¿Alguna pregunta? Entonces, mi intención es prepararlo lo mejor posible para que haciendo un análisis, digamos, somero, pero completo de los aspectos de la ciencia, de la oceanografía como ciencia de síntesis, para después incorporarla a la ciencia de síntesis por naturaleza, que es la ecología, que tendría a ser la matriz de la ingeniería ambiental, tener pues una visión bastante, digamos, penetrante, si vale el término,
y podamos ser partícipes de la solución de los problemas o prevención del problema, de ser el caso. ¿Ok? No hay nada que se oponga, por ejemplo, a que alguien se especialice en SOMA, en Latinorma, que la gestión ambiental integral, pero en general la gente que se dedique a los estudios o que trabaje para el gobierno, cualquier forma, en cualquier lugar donde estén, donde se desempeñen o donde la vida los lleve o sus propias decisiones los condicionen, van a tener que poner su toque personal, porque si no, no han tenido ninguna trascendencia su formación profesional. Nosotros, después de nuestro paso por la vida, tenemos que pensar qué fue lo que hicimos, qué fue lo que aportamos. Ahora ustedes están en la juventud, lo cual es espectacular. Y yo ayer tenía 18 años y ahora 50 años después tengo 3 nietos y estoy pero con las mismas ganas de hacer las cosas y me encanta trabajar en el campo y salgo en la medida de las posibilidades, de hecho lo hago. Entonces no es difícil y por lo tanto yo no soy un profesor repetitivo. Obviamente tengo que basarme pues en trabajos de otras personas para los aspectos académicos y didácticos, pero también ustedes van a encontrar, y de hecho ya lo he demostrado el inicio de este proceso, de esta clase, que tengo enfoques y tengo posiciones que están determinadas por mi propia experiencia. O sea, ya sea por mi trabajo en el campo como profesional y mi análisis académico como hombre de ciencia también. Entonces, la ciencia tiene una condición que es que la persona que se dedica a la ciencia, y no me refiero a hombres, me refiero a todos, cuando hablo del hombre, estoy usando el lenguaje inclusivo. Hablamos como especie. O sea, no hago distingos entre hombres y mujeres. No hago distingo entre damas y varones. No hay ninguna diferenciación en cuanto a ni discriminación alguna. Es más, coincidentemente, y agradezco la disposición de la señorita Juárez para colaborar conmigo como delegada, pero si ustedes analizan mis estadísticas, yo normalmente escojo una delegada. Y no es que tenga nada ni tengo desprecio por el trabajo que puedan realizar los varones o los caballeros, como quieran verlo. Si son varones no necesariamente son caballeros, pero los caballeros sí son varones. Entonces, pero la experiencia me ha demostrado que el detalle que ponen las damas para el desarrollo de sus trabajos es mucho más preciso, más delicado y más dedicación le ponen a las cosas. Por lo tanto, les garantizo que en los últimos 10 o 12 años ya no he tenido delegados, sino absolutamente delegadas. Entonces espero que eso grafique la posición que tengo, ¿no? Entonces, indudablemente vamos a desarrollar un curso que debo adelantarles. Tienen que ponerle mucha voluntad, porque no es mi intención desanimarlos para nada, sino de decirles la verdad. Este es un curso difícil, es un curso acre. Hay momentos en que vamos a tener que detenernos a profundizar en los aspectos hasta que logren ser captados en su debida dimensión. Y entonces, si ustedes se autolimitan y dicen, tengo que hacerlo, ahí estamos mal. Tienen que ponerle gusto, tienen que ponerle ganas, porque si no se va a complicar el tema. A ver, yo quiero que ustedes sean esas personas, como lo soy yo, que me levanto en la mañana contento porque me pagan por divertirme. En algunos momentos me he sentido mucho mejor que en otros. Por ejemplo, yo me siento contento con ustedes. Yo tengo 41 años de profesor. En el pasado tuve algunos cargos administrativas, muy breves, por cierto, pero ahora mi único nexo con la universidad son ustedes, los alumnos. Y no tengo aspiración de nada, ni de ser autoridad, ni de ser jefe de departamento, ni director de escuela, no tengo intenciones de nada. Y mucho menos de decano. No me interesa eso, a mí me interesa
como reconocimiento a mis maestros, de entregarles a ustedes lo que yo percibo que recibí. Entonces, es mi forma de devolver lo que yo recibí gratamente, porque tuve una suerte de contar con profesores de primer orden que ampliaron mucho mi criterio, formaron mi criterio y me enseñaron que el sentido común es algo que debe ser usado apropiadamente. ¿Ok? Entonces, ¿quedó claro el sistema de calificación? No tengo que repetirlo todo. Señorita Juárez, ¿quedó claro el sistema de calificación? Sí, ingeniero. También quería hacerle una consulta respecto a lo que Dígame. me han preguntado mis compañeros al interno. Con respecto a los trabajos grupales, la cantidad en promedio de integrantes por grupo, 4. ¿cuántos podría? 4. Cuatro por grupo. Sí. Ya. A ver, Muchas gracias. otro aspecto que debemos destacar, la presentación. Ya no, a ver, y por favor, esto es una llamada de atención en buena forma para todos. No le pregunten a la delegada, pregúntenmelo a mí. Que tengan ustedes, no se preocupen por lo que van a decir, porque todos estamos aprendiendo aquí, incluyéndome a mí. Yo aprendo con ustedes. Entonces, si nosotros nos vamos a inhibir, y yo no hablo porque tengo miedo, bueno, en algún momento van a tener que hablar porque todos van a intervenir. Así que vayan cambiando esa manera de pensar. Y si tienen algo que preguntar, pregúntenlo sin ningún ambaje. No nos debe preocupar aquí, no nos debe preocupar aquí el que dirán. Porque todos estamos aprendiendo y si no sabemos algo, tenemos la necesidad de informarnos. Entonces, si yo estoy en capacidad de hacerlo, lo haré. Si no, lo referiré a la fuente más apropiada. Les voy a contar una anécdota. Hace unos, calculo, a ver, 2007, un montón de años. Alrededor de 10 años, fui contratado, 13 años, 14 años. Fui contratado en el desaparecido Instituto Nacional de Recursos Naturales, el INRENA, ya desaparecido, para evaluar y supervisar el plan de vigilancia, seguimiento de alerta temprana, le hace la parte marina de la planta de fraccionamiento de gas de Playa Lobería, o la fase marina de Camisea, ¿no? Para la exportación de los líquidos de producto del fraccionamiento, o sea, gasolina, gas, etc., ¿no? Y me encontré en uno de esos momentos en que visitaba la oficina aquí en Lima, porque yo trabajaba en Pisco, fueron los 5 años más, ¿cuál sería la palabra? Más emocionantes de mi vida, porque, como les digo, me pagaban por divertirme. Navegaba por toda la bahía de Pisco, las islas Sangayán, la Isla Blanca, Ballestas, Independencia y todo el litoral de la Reserva Nacional de Paraná. Con unos espectáculos pues, que muy poca gente ha tenido oportunidad de ver. Y entonces me encontré con 2 alumnos que su chapa era tucuitico, así como los urracas parlanchinas. Y se acercaron a mi ingeniero, ¿cómo está? ¿Qué está? Hola, ¿qué tal? ¿Qué dicen? No, ya está trabajando así, estamos ya contratados. Ya son seres humanos, les digo. Es decir, en forma coloquial, le llamamos seres humanos a los que consiguen la condición de ingeniero. Es decir, mis colegas. Sí, ingeniero, entonces indudablemente me causa satisfacción encontrarme con los exalumnos. Difícilmente me puedo acordar de los nombres, pero sí me acuerdo de las caras. Bueno, hasta cierto momento, porque después la gente cambia. Entonces es más probable que ellos se acerquen a mí. Y cuando eso ocurra, después que ustedes dejen de ser mis alumnos, veremos pues que las posibilidades de encontrarnos en el medio
siempre y cuando no ocurra lo que tiene que ocurrir eventualmente, es decir, que me cambie de barrio y entregue el equipo, mientras esté en este mundo, voy a seguir con la misma perspectiva. Y entonces me preguntaron, mire, ingeniero, nos han encargado que evaluemos que el estudio de impacto ambiental de las plantas de ciclo combinado de Chilca, es las plantas generadoras eléctricas de Chilca, que usan agua de mar en su proceso. Uy, dijo, o sea que no se enamora al chancho, se enamora al chicharrón. Ya, tanto cariño de dónde. Muy bien. Entonces, ¿nos podría ayudar? Claro, encantado, le dije. Pero ¿se acuerdan lo que habíamos hablado en la universidad y se lo traslado a ustedes? Mientras ustedes estén en la universidad, exploten. Pueden pedir de mí lo que quieran, siempre y cuando siempre bajo la sombrilla de la moral y las buenas costumbres. Estoy a su absoluta disposición. Pero una vez que abandonaron la universidad y ya están trabajando profesionalmente, ya sea como bachilleres, y o como seres humanos, como yo digo coloquialmente, a los que accesaron a la condición de ingenieros, ya nuestras relaciones cambiaron. El cariño y la amistad no cambian, pero sí el respeto profesional. Entonces, a partir de ese instante, ya las consultas se convierten en consultas profesionales y eso requiere justiprecio. Y entonces eso fue lo que ocurrió. Eso yo todo te lo enseñé. Así que ahora ya es el momento de aplicarlo. Así, pues igualito. Entonces, ¿cómo habíamos acordado? Habíamos acordado que yo cobro $100 la hora y en un caso de estos se cobran 2 horas adelantadas. Entonces les corro traslado para que aprovechen su condición de estudiantes y mientras sigan siendo estudiantes, incluyendo hasta antes que saquen su bachillerato, puede ocurrir eso. Pero una vez ocurrido y ya están en el plano profesional, dejando a salvo la amistad, el cariño y el respeto, porque todavía no se puede graficar en esos aspectos, posteriormente se profundizarán, en algunos nos dejaremos de ver, en otros nos veremos constantemente. Es más, yo trabajo con algunos de los exalumnos ya profesionales y mantenemos una cordial relación y trabajamos juntos hasta que cada uno quiera, pues, ¿no? Porque a nadie se le puede obligar a nada que no quiera hacer. Y yo soy un enemigo de la esclavitud. Por ejemplo, a colación discrepo con esa terminología de recursos humanos, oficina de recursos humanos. Los humanos no pueden ser recursos, mis queridos amigos. Algunos me dirán, no, pero ese replana profesional. Sí, pues, pero si tomamos en cuenta qué cosa significa un recurso es todo aquello que es susceptible de ser explotado. Y como está ocurriendo en este momento en la universidad, una oficina de recursos humanos está explotando a los profesores. O sea, está haciendo honor a su nombre. Entonces, ese tipo de cosas que aparentemente son intrascendentes, tienen significado, tienen un trasfondo, porque inclusive condicionan el comportamiento de la gente. Entonces, ustedes tienen que comenzar a discernir eso y aprovechenme en la medida en que nuestra relación docente-discente se mantenga y por supuesto estoy a su absoluta disposición hasta que llegue el límite planteado. ¿Alguna pregunta? No hay ninguna pregunta. O sea que he sido totalmente elocuente, locuaz, expresivo. Me he dado a entender a absoluta cabalidad o no han entendido nada. Bueno, Sí, dígame, sí, sí se entendió, ingeniero. sí se entendió. Entonces no vayan a estar diciendo que yo estoy cobrando, ¿eh? Porque no es cierto. Yo les voy a cobrar cuando me busquen profesionalmente después. Por supuesto, en el entendido que culminen su proceso escolástico y accesen a la condición profesional de ingenieros ambientales, ¿no? Lo cual me va a causar mucha satisfacción y, por supuesto, en lo que compete a mi concurso,
me voy a sentir satisfecho porque colaboré en algo. Bueno, dicho esto, vamos a pasar a cumplir ya ustedes están ya bastante evolucionados porque ya pasaron la mayor parte del tiempo, más tiempo en la universidad de lo que les queda antes de que salgan. Entonces, no vamos a socializar pues el sílabus porque eso se lo voy a pasar para que lo vean. Me interesa más otra temática. En este momento, por condicionamientos, para mí, de alguna manera intonsos, pero sin embargo, hay que cumplir con el reglamento, debo tomar la prueba de entrada. Esta prueba no, digamos, no está sujeta a evaluación. Es una prueba de inducción para saber cuánto de conocimiento tienen de esta temática. Entonces, no implica nota, no implica un aspecto conceptual, sino digamos, es como una encuesta, ¿ya? Entonces, quiero que esta prueba de entrada sea de absoluta cabalidad, de absoluta honradez, de absoluta integridad, y no pretendan pues poner información sacada de internet, porque esa la conozco casi toda. Por supuesto debe haber excepciones. Y eso en vez de causarme satisfacción me va a causar frustración. Entonces, insisto, uno de los problemas que está enfrentando actualmente nuestra sociedad es la quiebra de valores. Ustedes son la reserva moral. Entonces, si ustedes, bajo el criterio de que si no lo hace otro, si no lo hace otro, ¿por qué lo va a hacer otro? Lo hago yo. Si otro se lo va a robar, mejor me lo robo yo. No, nosotros tenemos que ser firmes en nuestras convicciones. Y normalmente el atajo o la viveza criolla que caracteriza a nuestra sociedad en este momento no es una buena característica, no es una buena posición. Entonces, seamos íntegros, seamos positivos y empecemos a respetarnos y a respetar a los demás. Podemos engañar a cualquiera, pero a nosotros mismos no podemos engañarnos. Entonces, eso sería el peor intento que podrían hacer. Entonces, les voy a pedir, y en este momento, a ver, voy a abrir, un momentito. ¿Dónde está? Sí. Está causando problemas el Teams ahora. Me parece que está sobrecargado o algo y mi señal está al máximo. A ver. En la carpeta de archivos voy a subir en este momento una carpeta que se llama prueba de entrada. Dentro de esta prueba de entrada voy a subir el rol de prueba de entrada. A ver. Lo que pasa es que no podía hacerlo hasta que no estuviera completo el rol de estudiantes. Y yo tenía 11 y ahora son 33. A ver, si son 33, tiene que haber un grupo de 5, ¿no? Ingeniero, sí. Y también quería comentarle que hay un compañero también que se está incorporando a la sección. Su apellido es Mayorga Wilber. Qué pesado. Recién.
Sí, recién me Está- comunican que se está incorporando. Tengo que modificar todo, entonces tenemos que cancelar esto un momento. Tenemos que cancelar esto. A ver, primero en el Teams. A ver. Agregar miembro. ¿Cómo se llama? Mayorga Apellido. Vargas Wilber. A ver. Mayorga. Ujú, Mayorga Vargas. Mayorga Vargas Wilber. Lo voy a separar para campeonato. Y para llegar tarde. Agregado. Tengo que agregarlo en el rol de... Que entre. Que entre. Sí, ingeniero, ya se encuentra en la reunión. Ya. A ver, señor Mayorga. Señor Mayorga. ¿Me escucha? Presente, profesor, buenas tardes. ¿Cómo está? No, gracias por llegar tarde y importunar todo el proceso de aprendizaje. A ver, primera premisa, ¿cuál es su código? 2018-01-2177, ingeniero. No tan rápido, pues que no soy secretaria. 2018 01-2177, ingeniero. 012177. Sí, ingeniero. Apellidos, Mayorga Mayorga, Vargas. nombres, Wilber. Wilber. Conté al final, ingeniero. Ok, no hay fallas ortográficas en los nombres. Mayorga Vargas Wilber, ¿qué? ¿O Eso es tiene un todo, solo ingeniero. nombre? ¿Ah? No, ingeniero. Solo un solo nombre, ingeniero. Ah, perfecto. Está bien, no hay problema. Ok. Entonces, tenemos que variar todo esto. 3. Caramba. Ya. Entonces son 34. Ujú. Sí, O sea que va a ingeniero, haber hasta el momento sí. dos grupos de 5. A ver, ¿alguien podría decirme, incluyendo a la señorita Juárez, si falta alguna persona adicionalmente? ¿Mm? ¿Alguien tiene conocimiento de que falte alguien? Nadie. A ver. Ya, tengo que incluirlo también en el listado de la... Repito. A ver. A ver, ¿dónde está Mayorga Vargas Wilber? Ya, entonces son 34. Ay, caramba. Ya, ya. Mejor que ocurra ahora que ocurra después. Ok, perfecto. Entonces, volvemos a la operación. Ya es presumible que ningún alumno va a entrar, ¿de acuerdo? Y si entra ya tiene que quedarse fuera nomás. Prueba de entrada. Guardar, archivo.
Señorita Juárez, revise el archivo que he cargado en la carpeta prueba de entrada. Sí, ingeniero, ya se puede visualizar un Excel. ¿Cuántos alumnos son? 34. Ujú. Está el señor Mayorga ahí. Mallorca, Vargas, Wilber. Sí, ingeniero. Y acaba con el señor Vila, ¿no? La señorita Vila. Sí. Perdón, señorita Vila, disculpe. Ya. Entonces, abran todos y ahí van a ver la prueba que tienen que desarrollar. ¿Ya? O sea, el tipo de, la prueba tipo, pues, A, B o C, ¿no? Entonces, en este momento voy a cargar las pruebas. Ya está cargado. Dentro de la carpeta de prueba de entrada, va a haber otra carpeta que se llama respuestas. ¿Ya? Entonces, ustedes van a desarrollar esta prueba. Escúchenme, primero escúchenme, porque no, no van a entender. Lo primero que van a hacer es me van a conectar sus cámaras. Quiero ver tus hermosos rostros. Cosa que en este momento yo no puedo cumplir. ¿Quién es ese miembro de la Fuerza Armada que está con que parece que se va a la luna? ¿Wilber Ken? Ah, el señor Mayorga. ¿Y es el uniforme Copapa de Fuerzas Especiales? Sí, ingeniero, batallón de comandos número 19. ¡Big 19! No me digas. Sí, ingeniero. Pero ese estaba en Tacna, en Moquegua, perdón. No, en la Brife, ¿En dónde? Chorrillos. Brife, Chorrillos, ingeniero. Ah, caramba, qué interesante. Qué interesante. Fue mi primera unidad. Yo también vestí uniforme alguna vez. Ujú. Muy bien. Pero eso no le da ninguna ventaja comparativa respecto al resto de sus compañeros, ¿no? Pero ya sabe usted, ojo al guía nomás. Comprendido. Ok. Entonces, dejando de lado las anécdotas y las bromas, cada uno sabe la prueba que va a resolver. Conecte sus cámaras, por favor. Todos. Todos. Quiero ver de sus hermosos ojos. ¿Por qué no me da el comando?